Bien, me faltaba comentarles algo Profe. y es, voy a acabar esta diapositiva, chicas, y vamos a ir a nuestro descanso. Vamos a tener un descanso de una media horita para que ustedes ahorita hagamos una pausa activa, vayan, estiren, coman algo y demás, y continuamos ahorita cuando después les doy después de media hora. ¿Qué hay que tener en cuenta para un buen rapport? Y esto va en dos vías. Las referencias propias. ¿Cuáles son nuestras propias referencias en ese sentido? Segundo, nosotros no podemos llegar a una actitud intrusiva. Recuerden, ustedes están en una entrevista. Y en una entrevista, ¿qué debe hacerse? Veámoslo en temas de fonética o en temas del tono de una entrevista, en temas de cómo debe hacerse. Ustedes son el entrevistador y tenemos el candidato. Ustedes siempre deben tener, hacen su pregunta, dan respuesta del candidato, dan ese espacio. Bien, ahora, no le tengan miedo al silencio. Hay momentos donde ustedes hacen preguntas y el candidato de por sí nos va a guardar silencio. Bien, evalúenlo porque hubo ese silencio. Quizás fue una pregunta incómoda o demás. ¿Listos? Lo que yo no debo hacer es, como entrevistador, llegar a cortar al candidato inmediatamente. Eso de por sí es lo que conocemos como una actitud intrusiva. Ejemplo, él me está contando del lugar donde vive y automáticamente yo interrumpo al candidato. En temas del tono de la entrevista, nosotros deberíamos dar el espacio a que él haga su respuesta, vemos que la termina y ahí hacemos nuestra segunda pregunta. Bien, entonces ahí es donde nosotros como entrevistadores debemos tener una muy buena retentiva para que él me diga, doctora, yo vivo al sur o al norte de la ciudad, yo vivo al centro, yo vivo a 40 minutos, a mí se me facilita el transporte porque tengo buses municipales, o ahí me queda una estación del metro, o ahí me queda una estación de Transmilenio, dependiendo de cómo esté hecho todos esos aspectos. Bien, y recuerden, en esa primera parte del rapport, también la idea es facilitar la entrevista. Ahora, una cosa importante, chicas. Si ustedes van a hacer entrevista grupal, que lo vamos a ver más adelante, es decir, entrevistado 1, entrevistado 2 y entrevistado 3, es importante que también se respete esta misma dinámica. Es decir, nosotros como entrevistadores entrevistamos al candidato 1 y en el candidato 1 no se va a interrumpir la respuesta. Esto pasa mucho. Bien, si de por sí yo tengo la gente en selección, pero yo debo darles el espacio que se respete el espacio de cada una de las personas. Si no, automáticamente yo lo que estoy haciendo es que esos candidatos los voy a indisponer para que se pongan más competitivos y al ponerse competitivos puede que no me den respuestas reales, me den respuestas a lo que se espera de la situación. ¿Listos? ¿Qué factores sociales vamos a tener en cuenta? Las normas de educación o el lenguaje del candidato, su apariencia. ¿Listos? Esto puede variar a niveles de nivel, por ejemplo, de los cargos. Hay cargos operarios donde, por ejemplo, ustedes van a ver, a pesar de que la persona, por ejemplo, digamos que vaya en la entrevista muy formal, la ropa realmente le queda o no le queda, o tiene una apariencia no adecuada al cargo y demás. Recuerden, nosotros no podemos llegar a discriminar a una persona por su apariencia física. Sí, pero sí podemos tener en cuenta si esa apariencia física o no limita al cargo en ese sentido. Les doy un ejemplo. Eh, hace 4 días, sí, casi 4 días, estaba ayudando en una empresa, en un laboratorio, y en el laboratorio teníamos dos candidatos muy buenos, pero los chicos, uno tenía lo que era una barba grande, bien, y de por sí otro tenía lo que era el cabello de color un azul, perdón, era casi un tono como este morado que yo tengo acá. El jefe me estaba diciendo que no los contrato. Yo le estaba explicando que esos casos, esa apariencia física no me afectaba de por sí su labor. Bien, él decía que no lo quería contratar por el tema corporativo, por el tema de la imagen de la empresa. Sin embargo, eso no iba a afectar de por sí al cargo. Entonces, mucho cuidado de llegar a no contratar a una persona por su apariencia física. Parece que es algo obvio, sí, pero créanme que hay empresas que todavía tienen en cuenta esto en relación. Ahora, si ya, por ejemplo, el muchacho tiene alguna característica que me va a afectar su cargo, pues hay que tenerlo en cuenta en ese sentido. El estereotipo. Tengan en cuenta que todos tenemos estereotipos y prejuicios en la cabeza. Recuerden, a mí me toca ser lo más objetivo posible en ese caso. Si, por ejemplo, es un hombre que llega vestido de negro, bueno, yo no puedo llegar a generar un estereotipo en ese sentido. La parte afectiva, bien,
Nuestra parte afectiva en temas de que, primero, esta parte, dependiendo de nuestra disposición, bien, yo siempre les digo una cosa, yo sé que todos podemos tener días difíciles, yo sé que todos podemos tener días donde estamos acelerados. Yo siempre les digo una cosa y es, traten ustedes como un tip de una entrevista. Si la entrevista está a las 8 de la mañana programada, bien, ustedes traten de estar libres a las 7:50. ¿Para qué? Tomen esos 10 minuticos. Si ustedes necesitan hacer una pausa, si necesitan ir al baño, si necesitan un poco arreglar su apariencia, si necesitan tomar un café, algo que ustedes de cierta manera a las 8 en punto, ustedes ese totalmente aceleren, lo tengan un poco más pausado en ese sentido. Bien, recuerden, si el candidato, yo puedo dirigir la entrevista, sí, yo soy el entrevistado, sí, nunca debemos perder de por sí el aspecto en ese sentido. Ahora, parece obvio, pero lastimosamente pasa en algunas empresas y yo no debo generar ese clic en temas personales, de conectar con temas personales con el candidato. Si lo hago, hay que tener un trasfondo. Un ejemplo, hace 4 meses más o menos, estaba apoyando una empresa. Nosotros estábamos apoyando la empresa, estábamos con el reclutador de la empresa de planta y él tomó la decisión de contratar a una persona porque ella era mamá. Entonces, la persona empezó a hablar de que ella era mamá, que tenía un hijo, que estaba en brazos y demás. El reclutador conectó, dijo que también era mamá, que se sentía identificada y automáticamente lo que hizo el entrevistado fue guiar al reclutador a ese tema y en el tema hacer empatía con la persona. Entonces, la justificación de esta persona fue que era una mamá cabeza de hogar y por ser cabeza de hogar era una mejor candidata. Entonces, si se dan cuenta, esa justificación no era de por sí una causal para llegar a contratar o no en todo ese aspecto. Por otro lado, el grado de hostilidad. Recuerden, si yo estoy de cierta manera, estoy ansioso, yo no debo colocarme al mismo nivel en ese sentido. Y las características del candidato. Hasta acá, chicas, ¿queda alguna pregunta a lo que hemos hablado hasta primera parte?